que tu corazón siempre sea humilde y tierno. Actuamos desde lo que somos. Dios lo hace. Dios lo hace. Es una alegría poder estar aquí, un honor, y sobre todo pues ver a los siervos de Dios reunidos aquí en casa de la familia Redime. A muchos no les conozco, a lo mejor he escuchado por todas las historias que papá nos cuenta, a otros sí, y siempre es una alegría poder abrazarles, saludarles y recibirles aquí en su casa. Amén. ¿Y cuántos han estado aprendiendo, recibiendo, siendo fortalecidos en el Señor durante estos 3 días? Hoy tercer día. Y hemos estado aprendiendo de diferentes unciones. Y hoy me toca hablar de la unción de Tiro. Unción de Tiro, unción de riqueza. Tratamos la unción y hemos estado aprendiendo cómo la unción es la misma esencia, la misma presencia de Dios en nosotros. Sabemos que somos templo del Espíritu Santo y que somos ese tabernáculo no alrededor de nosotros, sino en nosotros. Amén. Y la esencia de Dios pues tiene muchos matices, tiene muchas cualidades. En el Antiguo Testamento, aún en el Nuevo, el pueblo de Israel conocía a Dios por diferentes características y le ponían diferentes nombres, como Jehová Jireh, el Dios proveedor; Jehová Nisi, el Señor es mi bandera; Jehová Shalom, el Señor es mi paz; Jehová Roi, el Señor es mi pastor; Jehová Sabot, el Señor de los ejércitos; Jehová Rafa, el Señor es mi sanador; el Elohim, el Dios altísimo; el Shaddai, Dios todopoderoso. Y cada uno de esos nombres habla de la esencia de nuestro Dios, de la esencia de nuestro Dios. Y tenemos que aprender que dentro de estas esencias de Dios, de estos diferentes tipos de unción, está la administración de riquezas, que es una de las 7 esferas de la influencia en la sociedad, de esos 7 montes. Dios nos da una unción para que podamos ser generadores de riquezas. Y le decía a papá, bueno, creo que esto es uno de los temas un poco controversiales de los cuales podemos predicar, porque de repente se levanta aquellos que dicen, uy, sí, ahora sí, nomás hablan de prosperidad, ¿verdad? Y lo tiran en redes y sí, pues nada más quieren dinero y miren, sí, ay, ¿por qué no hablan del pecado? ¿Y por qué no hablan de por qué no son santos? Nada más prosperidad, ¿no? Y hay otros que dicen, no, sí, yo quiero riquezas, yo quiero abundancia, y la mente está en recibir la economía, ¿no? Pero hay esa, ¿cómo le podríamos decir? Esa línea tan fina donde tenemos que nosotros encontrarnos en la posición correcta y saber que sí, Dios es un Dios que da riquezas y nos da esa unción para administrar esas riquezas, que nada es nuestro, pero que podemos recibir esa riqueza de parte de Dios y ser las personas que Dios quiere que seamos. Dice Deuteronomio 8:18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder, Él te da la unción, Él te da la cualidad, Él te da la habilidad para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Generar riquezas es una de las unciones que Dios nos entrega como parte de los ministerios de la iglesia, y muchas veces no lo vemos de esa manera. Tristemente no lo vemos así. Pero recuerden que unción se traduce en habilidades, se traduce en competencias, se traduce en destrezas, se traduce en sabiduría, inteligencia, que nos llevan a tener y actuar en acciones para poder generar, para poder hacer. No es solamente sí, yo tengo la unción y mágicamente van a suceder las cosas. No es así. Y si creías que era así, pues lo siento mucho, estabas equivocado. Porque cuando Dios te da la unción, te da la habilidad para que trabajes para poder generar.
No puedes estar sentado en tus laureles esperando que todo suceda por arte de magia. No, tienes que trabajar para poder actuar en medio de esa unción. Así que si algunos aquí han estado orando para ser administradores de riquezas, te vengo a decir que necesitas trabajar para poder recibir esa unción y generar riquezas. Y es aquí donde queremos instruirte, queremos hablarte y darte un esquema para cambiar esos paradigmas de la iglesia y abrir camino a que esta esencia de Dios sea derramada en el cuerpo. Y vengo a hablarte con mucha humildad, con mucho respeto, pero también en autoridad moral y espiritual. Dios nos ha dado el privilegio de poder, el privilegio y la responsabilidad de poder vivir esta unción. Y creo que la mejor parte de la historia, porque ha sido un proceso donde Dios nos ha enseñado, yo creo que desde antes de casarnos, Dios ya nos estaba hablando de que tendríamos una clínica, de qué haríamos, y siempre las palabras proféticas eran que íbamos a tener varios edificios, veían edificios por varias partes de la ciudad, aún no nos casábamos y Dios ya nos estaba hablando de eso. Y pasaron años, vamos a cumplir en marzo 15 años de casados, y en pandemia fue cuando Dios nos entregó la clínica. En pandemia, el dueño de la clínica donde César labora desde hace 18 años, dijo: no, yo me tengo que ir a esconder, yo me tengo que ir a guardar, porque no vaya a ser que me contagie. César, toma el control de la clínica, ¿no? Y César va y empezó a trabajar en medio de la clínica, pero después llega y le dice: César, quiero que seas socio. Quiero que seas socio. ¿Cómo está eso? No, pues cómprame todo esto, ¿no? Era como la mitad de la clínica. Y pues ¿cuánto, no? Y bueno, creo que aquí podemos hablar de números sin que nadie se ofenda, pero eran alrededor de 7 millones de pesos lo que nos pidió el doctor. Como 10, mira, y me quedé bajo. Así es Dios, que hasta los números se nos olvidan. 10 millones de pesos. Dijimos: ¿de dónde? Dios, ¿de dónde? No tenemos ese dinero. Y nos pusimos a orar y dijimos: Dios, siempre hemos sido como papá nos ha enseñado, nunca queremos dar un paso sin que Dios vaya delante de nosotros y nos diga así es. Dios nos guarde de tomar una decisión en nuestras emociones. Y oramos y Dios nos dio la luz verde y dijimos: bueno, vamos a creerle a Dios. Y empezamos a pedir prestado, que no teníamos, ¿no? Prestado aquí, prestado allá. Ok, le podemos entrar con tanto, doctor, y cada mes le daremos otro tanto que se va a generar en el trabajo de la clínica, y le creímos a Dios. Eso fue en el 2020, nos dio la propuesta 2021 y firmamos contrato y empezamos, dimos la primera parte. Quiero decirte que al año 3 meses habíamos terminado de pagar todos los 10 millones de pesos. Un año, 3 meses. ¿De dónde salió el dinero? Solo Dios lo sabe. Así que, ¿cómo es que hemos estado pudiendo vivir en medio de esta unción? Uno, quiero hablarte de Tiro. Dice Isaías 23:18: pero sus negocios y ganancias serán consagradas a Jehová. No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieran delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. Subráyalo allí en tu palabra, en tu Biblia. Se cree que Tiro fue una ciudad de las más antiguas de los tiempos, aún antes de que el pueblo de Israel conquistara Canaán. Tiro ya existía, está ubicada en la parte norte de Palestina, es una ciudad costera.
De hecho, es una ciudad fortificada y una de las ciudades que el pueblo de Israel no pudo conquistar, no conquistó. Dice Isaías 23, 5, 7 que era desde los días de antaño, es decir, que era una ciudad muy antigua. Y el nombre de Tiro significa una roca, y es tal cual la descripción de esta ciudad, porque estaba rodeada de una fortaleza de rocas, era una costera rocosa. Y Tiro floreció como una ciudad marítima. Era una ciudad, de un puerto donde entraban, salían barcos con material, exportaban cedro, madera, exportaban oro, plata, y sobre todo era famoso por un tinte púrpura que producían, y ese tinte púrpura era el que se usaba para las vestimentas de la realeza. Si ustedes se acuerdan, aún hoy en día el color púrpura siempre habla de realeza, de autoridad, y de esa ciudad era donde salía. La Biblia lo menciona como una ciudad fortificada con un muro, y como les decía, el pueblo de Israel no lo pudo conquistar. Para el tiempo del reinado del rey David, nos vamos hasta ese tiempo, Israel ya había formado una alianza con Tiro, a pesar de que el pueblo de Tiro no era hebreo. Ahí no habitaban israelitas, pero habían logrado tener una alianza amistosa con Hiram, el rey de Tiro. David usó carpinteros, usó canteros del pueblo de Tiro, junto con toda la madera de cedro que había en Tiro, para construir su propio palacio. Las relaciones pacíficas con el rey Hiram continuaron durante todo el reino de Salomón, y aun cuando Salomón construyó el tabernáculo, construyó el templo, el pueblo de Tiro, el rey de Tiro, fue parte de lo que Dios usó, fue a quien Dios usó para que llegaran naves llenas de oro, de plata, piedras preciosas para la construcción del templo. ¿Se dan cuenta cómo Dios tenía un propósito para que Tiro fuera rico? Había un propósito. Jesús menciona después a Tiro como un ejemplo de una ciudad que no se arrepiente, porque a pesar de que Tiro fue muy bendecido y que Dios lo usó para bendición del pueblo de Israel, llegó el momento en que se desvió. Llegó en el momento en que su corazón cambió y empezaron a idolatrar a dioses como Mamón, el dios de la riqueza, como Astoret, diosa de la fertilidad, y a Baal, el dios de la fertilidad. Y después Dios habla acerca de un juicio que viene sobre Tiro, donde iban a vivir muchos años sin aquellas riquezas, y después del juicio viene la restauración de Tiro, y es cuando en Isaías 23 podemos leer: pero sus negocios y ganancias serán consagradas a Dios. Es decir, primero Dios los enriquece de una manera extraordinaria con un propósito, para bendecir al pueblo de Israel, para bendecir a los siervos, para bendecir a aquellos que servían al rey de Israel, para construir su templo. El pueblo de Tiro, el rey de Tiro, se desvía después de años, y Dios les enseña cuál era el propósito, y cuando se arrepienten y hay una restitución, les da dos objetivos. Sus ganancias serían destinadas a propósitos de Dios, y sus ganancias servirían para que los siervos de Dios tuvieran una alta calidad de vida, coman bien y vistan con elegancia. La indicación de Dios es justa y precisa, ¿no? Y después vemos cómo el apóstol Pablo nos recuerda esto y dice: así serán más los que den gracias a Dios por el dinero que ustedes van a reunir. Los hará ricos para que puedan dar mucho. ¿Para qué? Para que puedan dar mucho. Y tenemos aquí 4 desafíos que tenemos que aprender. Si yo quiero la unción de Tiro, yo tengo que aprender a estar listo
para recibir esa unción, porque no solamente es abrir mis manos y recibir riquezas. Y estoy segura que Dios tiene en su corazón levantar profesionistas, levantar empresarios, levantar apóstoles, profetas, pastores con riquezas. Estoy segura que Dios tiene en su corazón que llegue a tu congregación, pastor, empresarios, profesionistas, profesionales de renombre, con empresas grandes, exitosas, que traigan muchas riquezas al reino. Pero para eso tenemos que estar listos. Dios no nos los va a dar así nada más. Y lo primero que tenemos que aprender es a operar en la sabiduría de Dios. Qué difícil es administrar tanto. Te lo digo yo, que estoy detrás del escritorio solo viendo números. Qué difícil es, porque ¿sabes qué? Tienes que sentir un peso de responsabilidad y saber que nada nos pertenece. Que nada nos pertenece. De cada peso que Dios nos entrega, nosotros sabemos que nada es nuestro. Y temblamos delante de la presencia de Dios y le decimos: Dios, danos las acciones adecuadas. Como ya nos dimos cuenta, la unción de Tiro bendijo sustancialmente a Dios para la construcción de su templo. No estuvo lejano de esas relaciones sanas, efectivas. Sin embargo, en Ezequiel capítulo 28 vemos cómo Dios vuelve a hablar. Ezequiel está hablando del pueblo de Tiro, y si lees todo el capítulo, ves cómo menciona que Satanás vino a desviar todo el propósito. Se involucró, hubo entrada para que esa humildad que había en el rey de Tiro se convirtiera en altivez y soberbia. Y ya no había esa sabiduría. Ahora querían actuar bajo su propia inteligencia o ciencia. Y empezaron a vivir con amistad, en vez de con los hebreos, con los filisteos, y en enemistad con Israel. Qué decisión más equivocada. La Biblia nos enseña concretamente que Satanás, como Dios de este mundo, como príncipe de este mundo, motiva los anhelos de todas las naciones de la tierra. Y tenemos que tener esa sabiduría divina para poder guardar nuestro corazón y no irnos hacia la altivez y la soberbia, y que empecemos a querer actuar bajo nuestra propia sabiduría y tomar decisiones bajo nuestra propia inteligencia, y reconocer en todo momento que la sabiduría viene del cielo, y que así como hincamos y doblamos rodillas para que afilemos el hacha, como decía el apóstol Leonel anoche, afilemos el hacha para poder seguir sanando enfermos, para poder seguir liberando a los cautivos, para poder seguir liberando a los endemoniados. También tenemos que doblar rodilla para poder estar administrando riquezas. Tenemos que prepararnos. Y sabes, uno de los reflejos de la sabiduría de Dios es la generosidad. ¿Cómo mi vida va a reflejar sabiduría? Con generosidad. Que mi mano siempre esté extendida. En el 2020, cuando Dios nos da luz verde para tomar este proyecto, yo me acuerdo que veníamos manejando un domingo hacia la iglesia y estamos inquietos, no queríamos tomar una decisión equivocada. Y yo había estado orando y había estado sintiendo en mi corazón algo, no se lo había compartido a César, y de repente él me dice: ¿sabes qué, Iris? Yo le he estado preguntando a Dios: a ver, Dios, yo no necesito más, tengo para comer, comemos, vestimos, pudimos construir nuestra casa, Dios nos los permitió, no necesitamos nada, no necesitamos ser millonarios, no necesitamos nada de Dios. ¿Por qué me quieres entregar esto? Y voltea y me dice: ¿sabes qué? El único propósito
es para que podamos bendecir el reino. Nosotros seremos los que compraremos el terreno para Iglesia Vergel. Y yo lo había estado sintiendo en la intimidad. No sé cuándo vaya a suceder eso, pero va a suceder. Sabemos que es así. Y desde ese día los dos nos pusimos de acuerdo y dijimos: Dios, si tú te has dignado en voltear a vernos y a usarnos de esta manera, ponernos no solo como sacerdotes, sino como reyes, que nuestro corazón siempre esté enfocado en el propósito, y es la generosidad. Y puedo decirte que Dios ha formado tanto ese corazón en nosotros, que si alguien dice necesito, hace falta, somos los primeros en levantar la mano. Y no solamente ahorita en el que Dios se ha dignado en darnos un poco más, sino aún cuando no teníamos la clínica. Siempre hemos sido de los que, y yo creo que fue la manera en la que crecimos, y muchos de los que tienen muchos años en Familia Redime se han dado cuenta que ese es nuestro ADN. Nuestro ADN es dar, nuestro ADN es misericordia, nuestro ADN es generosidad, y eso no tiene por qué cambiar nunca. Y creo que es al contrario, cuando Dios te da la unción de Tiro es cuando más generoso tenemos que dar. Ser. Generosidad. Tiro le daba al pueblo de Israel. Dice la palabra: cuando tus mercaderías salían de las naves, saciabas a muchos pueblos. Saciabas. ¿Qué es saciar? Que ya no te quepa más. Saciar es dar en abundancia. Saciabas a muchos pueblos. Cuando tú des, no des poco. Y no esperes a decir: bueno, cuando tenga lo que Tiro tenía. No, estás muy equivocado. Y eso no está escrito aquí. Ay, Señor, esperamos a dar cuando tenemos. No. ¿Quieres esa unción? Da cuando no tienes. Da cuando no tienes. Saca el bocado de tu boca. Nunca retraigas tu mano. Nunca. Que te duela la necesidad. Que llore, que tu corazón llore por el necesitado. Muchas veces como ministros, sabemos que llega el momento en que estamos con tanto trabajo, y los entendemos perfectamente porque lo vivimos junto con ustedes. A veces estamos con tanto trabajo que ya llegó el momento en que que el líder vaya, que el otro líder vaya, que el otro líder vaya, y sí, tú encárgate, ¿sí o no? Y sí, es sabio, a veces es necesario. Tenemos que aprender a delegar. No te puedes cargar y volver que todo sea pastorcéntrico y que después no puedas más, ¿no? O sea, sí, hay que haber un equilibrio, pero en medio de ese equilibrio, que tu corazón no cambie. Que tu corazón no cambie. Que seas el primero en ver cómo ayudar, cómo extender la mano, cómo ser generoso. Tiro fue una fuente de riqueza para muchas naciones. Su unción fue extendida de manera poderosa. Mientras su servicio fue el correcto, fue altamente prosperado por Dios. Tiro estaba haciendo su trabajo de manera ordenada y correcta. Era una ciudad fuerte, segura para sus habitantes, con un rey sabio, sirviendo con generosidad al mundo. La ciudad llegó a ser importante, acaudalada, con poco esfuerzo. ¿Y cuál ha sido la palabra para el 2023? Haremos mucho con poco esfuerzo. Y yo lo quiero creer, yo lo creo. Yo lo creo. Los marineros de Tiro ayudaban,
también a dirigir las naves de Salomón. Lo que significa que ellos conocían muy bien los mares y eran muy avanzados en cuanto a la navegación. Esto me habla de generosidad en la abundancia. ¿Qué necesidad tenía Tiro de estar ayudando a otros reyes, a otros pueblos? Podía seguir enriqueciéndose a sí misma, pero daba y su ciudad seguía creciendo. Daba y su ciudad seguía siendo enriquecida. Daba y su pueblo seguía siendo bien cuidado. Así que da y seguirás siendo enriquecido. Sé generoso y seguirás siendo sabio. Sé generoso y tu pueblo será bien cuidado. Amén. Tercer desafío: actúa con justicia. Vemos a un Tiro operando en unidad perfecta con unción, sirviendo en el templo, impulsando a otros, compartiendo su conocimiento, moviéndose con prestancia y engrandeciendo a otros. Y este es un desafío que tenemos, un desafío urgente en este tiempo, que entendamos esto, donde la riqueza sea administrada también por el impío. Dice la palabra, ¿no? En Proverbios, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Y nosotros lo hemos vivido. O sea, me encanta porque el otro día, voy a dar puras ejemplos así de nuestro caminar en la clínica, porque ahí es donde estamos, donde Dios nos ha puesto en este medio. Y el otro día llega César y me dice: ¿qué crees, amor? Y yo: ¿qué? No, pues que el doctor Pablo es el socio, nuestro socio. Ya no digo el dueño de la clínica porque ya no es todo el dueño. Tenemos que creer, ¿no? Hay que declarar. Y llega y le dice: César, mira, tenemos que construir aquí, vamos a extendernos, vamos a hacer otro quirófano. Mira, tú pones tanto, yo pongo tanto. Y César, me encanta porque siempre las locuras del doctor César: sí, doctor, ¿no? Y luego le digo: ¿cómo, amor? Pero si ese dinero todavía no lo tenemos, ¿no? Acabamos de comprar un microscopio nuevo de la más alta tecnología para los quirófanos. Y pues ya, allí se fue lo que teníamos ahorrado para invertir en la clínica. Le digo: ¿cómo? No, me dice: es que, amor, me encanta que el doctor me habla como si creyera que yo soy millonario. Declarando. ¿Por qué? Porque es la unción, es la esencia, es lo que somos. No es lo que hacemos, es lo que somos. Amén. Es lo que somos y tenemos que aprender a actuar en esa justicia. Y tenemos que saber que van a llegar y estarán a nuestro lado personas que aún no conozcan de Dios, pero que Dios las pondrá a nuestro lado, porque son Tiros, porque tienen riquezas, porque Dios les ha dado. Ellos no saben qué es Dios, pero Dios les ha dado las habilidades, las cualidades, la inteligencia para generar. Un impío generando para el justo. Para el justo. Entonces tenemos que actuar en justicia y en sabiduría con la persona que Dios ponga a tu lado, con las personas que lleguen contigo. Ay, no, pues es que como no viene el domingo a la iglesia, pues ¿cómo voy a recibir? ¿Cómo le? No, que primero se convierta. No, sé ejemplo, actúa bajo lo que tú eres. Prepárate para que tengas el conocimiento, la forma de hablar adecuadamente con esas personas, porque son personas con alto conocimiento, con alto estudio, y a veces no sabemos cómo hablar con ellos, cómo llegar, cómo hacer estrategia, cómo planear. Tienes que volverte estratega, tienes que volverte contador, tienes que volverte administrador. La maestría que estoy estudiando ahorita es administración en hospitales y servicios de salud, porque dije: ok, Dios nos entregó esto y ahora ¿cómo le voy a hacer?
Mi primera carrera era clínica, pero ahora tiene que ser de administración. Entonces, ahí estoy con todo el trabajo del mundo, casi tiro la toalla, porque hay mucho que hacer. Pero digo, no, me tengo que preparar, nos tenemos que preparar. Y estás en una casa donde no solamente hablamos de presencia, de no solamente hablamos de hacer milagros, de echar fuera demonios, de donde actuamos bajo esa unción, sino estás en una casa donde sabemos que tenemos que seguir creciendo en todo lo que somos. Y por eso hay escuelas y por eso hay ahora coaching, así que anótate. Siempre Dios nos está dando algo nuevo y tú conoces a papá, o sea, qué barbaridad, cada vez que nos sentamos con ese, es algo nuevo que está generando. Y todo lo nuevo que genere es para nuestro crecimiento. Y si no lo tomas, no estarás preparado para poder convivir con los tiros que Dios ponga a un lado tuyo. Actuar con justicia nos lleva a ser personas bien estacionadas en la verdad de Dios. El sabio Salomón escribió: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Así que si ya estás actuando bajo esta unción, o si hoy Dios vierte esa unción sobre ti, que tu corazón siempre sea humilde y tierno, buscando hacer todas las cosas de manera justa, correcta, bajo principios, bajo valores. Y el cuarto desafío es cómo opero bajo esta unción. Y lo vuelvo a decir, actuamos desde lo que somos. Actuamos desde lo que somos. El otro día platicábamos con una persona y César decía, es que me he dado cuenta, bueno, primero Dios te empieza a cambiar la mentalidad. Vivíamos en nuestra primera casa que Dios nos dio recién casados, que Dios nos permitió adquirir, pequeña, no grande, suficiente. Vivíamos muy feliz allí. De hecho, cuando nos cambiamos, César se quería regresar. Y yo, ¿cómo? Dios nos lleva a otra colonia, una de las colonias en la ciudad donde hay de las casas más grandes, en medio del bosque. Dios nos permitió construir este sueño que teníamos en nuestro corazón, una casa de 3 pisos, etcétera, etcétera, ¿no? Y volteas alrededor y ves los vecinos con Mercedes, Audis, Volvos, Mustangs, etcétera, etcétera, ¿no? Y nosotros llegamos pues con nuestra X-Trail, y así, ¿no? Felices. Pero de repente decíamos, ¿qué hacemos en medio de esto? Y yo aprendo mucho de mi esposo. La verdad es que somos uno solo y yo aprendo mucho de él. Dios le ha dado mucha sabiduría. Y voltea y me dice, ¿sabes qué, amor? Iba manejando bajando esa montaña, porque tenemos que subir la montaña para llegar a nuestra casa, a su casa. Y estaba bajando la montaña y decía, Dios, ¿por qué me tienes aquí? Y las palabras que escuchó fue: porque te tengo que cambiar la mentalidad, te tengo que llevar a otro nivel. Y tal cual Dios nos ha ido cambiando esa mentalidad, no el corazón, porque tiene que seguir siendo un corazón humilde, pero sí la mentalidad en la que no podemos ser poquiteros, en lo que no podemos ser conformistas, en el que nos tenemos que preparar más, en el que tenemos que estudiar más. Así que ya no me acuerdo qué iba y por qué dije eso, pero nuestra mirada tiene que estar en el futuro. Nuestra mirada tiene que estar en el futuro. ¿Qué es lo que has soñado para ti? ¿Qué es lo que has soñado para tu iglesia? ¿Qué es lo que has soñado para tu familia? Allí debe estar nuestra visión enfocada, pero tenemos que prepararnos porque todo va a fluir desde lo que somos. Y hay 3 opciones muy claras en las que puedes operar en esta unción dentro de la iglesia. Una, desde la perspectiva más común, que es la que más vemos,
actuar, que es: Dios me da riquezas, yo traigo los diezmos a la iglesia, al alfolí, como debe de ser, y la iglesia, la cabeza que Dios ha puesto sobre esa casa, administrará esa riqueza. Esa es la forma más común que vemos, ¿no? Para los que son obedientes y diezman como debe de ser. Hay dos: genero riqueza y me involucro en cómo usar esa riqueza dentro del reino. En esta mirada del futuro, la unción de Tiro trae sabiduría para ser aplicada en el reino. Entonces, aplicamos esta sabiduría y participamos en los proyectos. Ya no solo traigo el diezmo, sino que traigo el diezmo y me siento con el pastor. Si tú no eres pastor, tú eres empresario, o al revés, eres pastor, empresario, y aparte tienes empresarios en tu iglesia, ya no son solo empresarios, ahora los tienes que ver como ministros, porque son ministros que administran riquezas. ¿Sí? Entonces los vas a sentar contigo y le vas a decir: va, a ver, hay este proyecto, ¿qué hacemos? Quiero escucharte porque Dios te ha dado una sabiduría. Quiero escucharte porque eres administrador, porque eres negociante, porque eres empresario y tienes conocimientos que tal vez yo no tengo. Siéntate. Y los involucramos en la visión de la casa. Y tercero, el que está practicando uno o más de los 5 ministerios y a Dios le place entregarle la unción de Tiro. Es decir, soy pastor, pero tengo la unción de Tiro. Soy evangelista, pero tengo la unción de Tiro. Soy profeta, pero tengo la unción de Tiro. Y hoy en día hemos estado viendo cómo Dios levanta, bueno, no solo hoy en día, desde siempre, ¿no? Pero lo habíamos dejado olvidado. Estamos viendo cómo Dios está levantando profetas que están trabajando bajo su llamamiento, bajo su unción profética, pero también están generando riquezas, también son empresarios. Y luego a veces criticamos eso y estamos muy equivocados, porque el ministro de Dios, el llamado a servir en los 5 ministerios, no tiene por qué ser excluido de esta unción. Podemos trabajar bajo esta unción. Así que yo creo que hoy Dios puede dar esa unción de Tiro a pastores, a profetas, a apóstoles, y Dios les entregará esta esencia para administrar riquezas. Amén. Cualquiera de los 3 es válido, es correcto y entra en los planos divinos de Dios. Y quiero ir terminando. Dios nos ha dejado evidencia de la historia como advertencia para nosotros. Y el otro día platicábamos y decíamos: ok, ¿qué hemos aprendido a través de este tiempo? Hemos aprendido que a pesar de que hemos estado recibiendo ingresos en la clínica que no nos imaginamos, a pesar de que hemos podido tener riquezas que nunca pensamos que íbamos a tener, seguimos siendo los mismos. Sentimos que como personas no hemos cambiado. Y nos gusta evaluarnos, nos gusta a veces preguntarles a personas de confianza: ¿ves algo en mí que esté fallando, no? Y decíamos: no, pues me siento el mismo, somos los mismos. Vestimos igual, compramos lo mismo que comprábamos antes, viajamos a donde viajábamos antes, etcétera, etcétera. Somos los mismos. El tener más no tiene por qué cambiarme. El tener más no tiene por qué cambiar quién soy. Y aquí es donde viene la advertencia, porque vimos cómo Tiro cambió su corazón. Era humilde y generoso y se convirtió soberbio y altivo. Y es cuando vino el juicio de Dios. Así que sí, es una advertencia y es un reto para ti y es una luz roja, ¿sí? Porque es muy fácil decir: sí, yo quiero esa unción. Creo que todos la queremos. Sí, yo quiero esa unción. Pero a veces hablamos sin saber lo que viene. Si tú quieres esa unción, tienes que estar dispuesto a mucho. Y uno de ellos es guardar tu corazón.
que la soberbia, que la altivez nunca tome lugar. ¿Por qué tuvo que perecer Tiro? Porque Dios te puede dar y Dios también te puede quitar. Después de todo, nunca había hecho guerra Tiro contra Israel. Y en su tiempo incluso había apoyado, como vimos, al rey David y a Salomón. Y los responsables de Tiro, dice la palabra en Amós, entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom. Imagínate cuánto cambió el corazón de Tiro, que se alió con los edomitas para hacer guerra en contra del pueblo de Dios, cuando había sido el instrumento para que el templo fuera construido. Lo único que les importaba era tener ganancia económica. Es allí donde está la línea tan delgada. Por eso la palabra dice que la clave de todos los males es el amor al dinero. No quiere decir que el dinero esté mal, es el amor. Entonces, qué importante es que aprendamos de la historia de Tiro. Quiero su unción, pero no voy a cometer sus equivocaciones. Les ganó el amor al dinero, se olvidaron de la justicia, sus pensamientos hacia Israel cambiaran. Satanás operó cambiando sus paradigmas, viendo ahora a Israel como su contrincante, no como su amigo. La soberbia le ganó para ser independiente de Dios y dependiente de sus propios recursos. Y eso es muy fácil que suceda, porque Dios te llenará de inteligencia, sabiduría, riquezas, y puede llegar el momento en que el corazón humano, la lógica humana diga: ya me lo sé todo, ¿no? Tercero, tomaron el carácter de Satanás. Tiro, en Ezequiel 27:3 dice que Tiro se elogiaba a sí misma y decía: yo soy de perfecta hermosura. ¿Quién más dijo así? Lucifer. Tomaron la misma esencia. Yo soy de perfecta hermosura. Sí, sí lo era, pero ¿por qué? Porque Dios así lo había planeado. Todo esto suena muy moderno, pues ocurre también en nuestra actualidad. Dios realmente está pensando que la iglesia tome la administración de las riquezas. Es el sueño de su corazón, es el propósito, es por lo que Él ha siempre soñado. Riquezas como cuerpo de Cristo, cualquiera de los 5 ministerios, teniendo la apertura para recibir esta unción. La esencia de Dios que nos da la habilidad para hacer riquezas. En otros tiempos, yo me acuerdo años atrás, escuchaba prédicas que decían: Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Si te daban a escoger, o eres rey o eres sacerdote. Sí me tocó escuchar prédicas así de: ay, sí, es que Dios me ha puesto para ministrar en un púlpito, soy sacerdote. No, a mí me ha puesto como empresario, soy rey. ¿Y por qué no puede ser las dos cosas? Y dice reyes y sacerdotes, no, reyes y sacerdotes. Tanto Isaías como Ezequiel describen en forma de profecía la ruina total de Tiro mientras aún se encontraba en auge. Somos responsables de hacer las cosas de la manera correcta. La unción es un peso de gloria. Peso sobre tus hombros. Peso que cuesta. Peso que tienes que cargar. Peso que tienes que trabajar duro para poder sostenerlo. Fuerte para poder sostener esa carga de peso. No es ligero. Si habíamos creído que la unción era fácil, no es así. Es una carga de peso. No solamente es esa nube de Dios, esa gloria de Dios que cae sobre el tabernáculo y aún no podemos entrar. Dice, ¿te acuerdas? Cuando llega el arca del pacto, cuando David trae el arca a esa tienda y estaban listos para entrar, pero cayó
esa gloria y dice la palabra que era una nube tan espesa que no podían entrar a la tienda. Los ministros no podían entrar a la tienda. Así es ese peso de gloria, aún para administrar riquezas. En todas las funciones en las que tú te muevas. Y retumba en mi alma, retumba en mi espíritu ese sentido de responsabilidad. Anoche, en medio del mover tan especial, Dios hablaba a mi corazón y yo lloraba y decía: Dios, no me permitas fallarte. Que no te fallemos, es una responsabilidad tan grande la que tú has puesto en nuestras manos. Y a veces es tan fácil ver como otros crecen y dices: ay, mira, ya compró un nuevo carro. Uy, mira, ahora sí ya trae esto. Uy, mira. Ah, sí, pero ¿qué ha hecho? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de todo esto? Las advertencias las vemos en Ageo. Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Qué estaba sucediendo? Dios les había ordenado levantar el templo y les había dado riquezas, pero primero se pusieron a levantar sus propias casas antes que la casa de Dios. Y sabes, nosotros hemos experimentado que puedes hacer las dos cosas a la vez. ¿Por qué no? Puedes hacer las dos cosas a la vez, mientras tu corazón sea el correcto. ¿Cuál fue el resultado de desviar su camino? Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Que no lleguemos a ese punto. Dios tomó una seria decisión en contra de Tiro como una lección para las futuras generaciones. Y cuando somos inteligentes, aprendemos de otros. Que no vivamos la misma experiencia. Debemos dejar claro, como les decía, que la unción es un peso de gloria que Dios deposita en sus hijos. Amén. Y quiero que te hagas esta pregunta: ¿podemos ganar la confianza de Dios para ser administradores de grandes proyectos? Sí, desde luego que sí. Tenemos que ser considerados dignos del reino. Y finalmente, para nuestra propia vida tenemos el privilegio de obtener una gran seguridad de la palabra de Dios, aferrándonos, llenos de confianza de esa palabra profética totalmente fidedigna, y pensando en la exhortación, como fue en Hebreos que se dijo: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Mientras caminemos en esta tierra, que nuestra confianza esté en la roca. Nuestro desafío es aplicar este mensaje, esta enseñanza a nuestra propia vida y ubicarnos en donde nos encontramos. Su esencia, la esencia de Dios, reflejada en la unción de Tiro, está disponible en este tiempo y puede ser para cualquier persona. Para la persona que lo desee y lo elija. El otro día estaba haciendo gráficas porque mi jefe en la clínica, porque en casa pues nos han enseñado que la jefa del jefe, ¿verdad? Bueno, tengo que aprender. Bueno, mi jefe me dice: ya le había hecho un estado de resultados y según yo allí, muy bonito. No, hazme gráficas, me dice, soy más visual.
Y me puse a hacer ahí gráficas comparando el 2021 al 2022. Y me sorprendí, hasta le mandé fotos a papá, porque a través del año hemos visto la fidelidad de Dios. Terminamos de pagar la deuda, empezamos a poder recibir para poder ahorrar e invertir ahora sí en cosas nuestras en la clínica, para el negocio, y veíamos la fidelidad de Dios, pero nunca, pues, compara un año con otro. Fue sorprendente ver cómo había columnas a este nivel en el 2021 y columnas así en el 2022. Y yo decía, wow, de recibir, no me acuerdo números exactos, pero pongamos números, de recibir 1,500 pacientes en el 2021, este año recibimos 4,000. De hacer 250 cirugías, este año hicimos 450, etcétera, ¿no? Y vi el crecimiento. Y le mandé la foto a papá y le dije, mira la fidelidad de Dios. No dije, mira lo que hemos hecho, no, dije, mira la fidelidad de Dios. Qué bueno ha sido Dios. Y puse mis manos sobre esa hoja y dije, y 2023 declaro que con menor esfuerzo esto seguirá creciendo. Será sorprendente lo que veremos, y es lo que yo te quiero transmitir el día de hoy. Dios lo hace, Dios lo hace.